conflictos. En el segundo tema del primer parcial también vimos lo que era propiamente el amor, pero no exactamente enfocado, digamos, a este asunto tan comercial, sino llevándolo más de la mano en ese asunto filosófico. Veíamos, por ejemplo, con Platón, que el amor era una esencia en la que nosotros buscábamos ser recordados en la historia. ¿Cómo voy a ser recordado? El ser humano nace como una persona de bien, simplemente se corrompe por la sociedad. Eso lo veíamos desde la perspectiva de Rousseau, esa parte más popular, pensando propiamente en los videos multimedia, como no sé, películas, series, música de por medio, inclusive la danza, y una manera más, vamos a llamarla tradicional, pensando en las bellas artes, como la pintura, la escultura y muchas otras manifestaciones. Eso fue lo que se ve en el segundo parcial. Y finalmente en el tercer parcial, que es el que estamos revisando justamente actualmente, revisábamos en primera instancia el tema pasado enfocado a... ¿Qué es ese tema? Un segundo, que se me fue la idea. Sí, los tipos de gobierno en la forma en cómo se rige el ser humano. Es decir, veíamos que la forma de comportamiento del ser humano estaba basado en ¿por qué? Porque entonces respondemos la pregunta, ¿cuál es el fin del ser humano en este mundo donde solamente tenemos una sola vida? Y entonces, independientemente de si se creía en una segunda vida después de la muerte, en un ascenso, digamos, más conceptual, pensando en Platón, todos llegaban a la conclusión de que veíamos justamente la búsqueda de la felicidad. Nosotros lo buscamos a través de la perspectiva de Hiparquía con la escuela de los perros, lo veíamos con Epicuro con el epicureísmo y lo veíamos con Aristóteles con el estoicismo. Estas tres escuelas nos daban como ciertas perspectivas de la búsqueda de la felicidad. Tengo que tener un objetivo fijo para buscarlo como felicidad. Y dependiendo de dónde esté parado, es como voy a buscar esa felicidad. Todo eso nos da pauta para entonces aterrizar con el tema de este último tema, que es el sentido de la vida humana. Ahora, el sentido de la vida humana se refiere a sí misma como ya que tengo, digamos, mis objetivos claros, ya tengo de alguna manera definida mi forma de comportamiento en base a mi contexto, en base a mi lugar de origen, en base a mi, de alguna manera, mi moral, cómo me crío, etcétera. Esto me va a dar como pauta entonces las que yo me voy a poder buscar como ciertos objetivos, es decir, quién soy, qué es lo que busco, cuál es mi fin como ser humano, pero asimismo esto se va a ser determinado por una pauta muy específica llamada libertad. La libertad va a ser un medio para conseguir todos esos objetivos, todos esos, digamos, cosas que se puede como ser humano. Pero para ello tenemos que entender algo, unos asuntos antes de poder llegar a la libertad. Y bueno, para ello vamos a retomar algunos temas que veíamos justamente en ética. En ética, si recuerdan, en primera instancia de los primeros temas que nosotros vimos, fue propiamente la toma de decisiones. La toma de decisiones basada justamente en la autonomía y la heteronomía. Vamos a dar un ligero repaso sobre ello. Cuando hablábamos de autonomía de manera general, era cierta capacidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones por nuestra propia cuenta. No vamos a depender de otras personas. Si tomamos una decisión de lo que sea, es porque nosotros lo decidimos por nuestra propia cuenta. Por otro lado, tenemos a la heteronomía. La heteronomía nos va a decir en este caso que va a ser una voluntad que va a estar basada en normas externas de otras personas. De otras personas va a depender, digamos, estas decisiones que vamos a tomar. Porque fueron tomadas por otras personas. Ejemplos para que se entienda esto. Para el caso de la heteronomía tenemos este asunto que pasó con accidente del lunes pasado. Bueno, de ayer en 8 pasado. Si se acuerdan con lo de que se cayó este puente de la línea 12 del metro, muchos se empeñan en llamar accidente, pero personalmente digamos, estoy de acuerdo con una chica que expuso el tema, que fue una desgracia. No fue un accidente, fue una desgracia. Ahora, este fue un asunto muy interesante porque hay como varias opiniones, digamos, centralizadas. Y tenemos unas muy específicas diciendo que supuestamente es culpa, eso sí es verdad, es culpa del gobierno. Pero lo chistoso es que le quieren echar la culpa al presidente. Ahora, aquí hay un detalle. Efectivamente tienen razón en que el gobierno tiene que hacerse responsable porque fue una obra del gobierno. Pero
Específicamente no es culpa en su totalidad del gobierno actual, porque el que encargado de la construcción de esa línea en específico no fue la gobernatura actual, sino la que se gobernó en su momento hace 10 años, cuando se hizo esta línea del centenario y bicentenario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se va a tomar responsabilidad al respecto, se tiene que ir con las personas adecuadas, que en este caso fueron las que aprobaron el proyecto, dijeron que según ya estaba, digamos, estable para poder tomarse en cuenta esta, digamos, esta línea, y finalmente las que autorizaron que realmente ya se pusiera en marcha, aún sabiendo de los daños estructurales, bueno, fallos estructurales que había en la línea. Entonces, en este caso, al final, podemos decir que el gobierno no puede asumir una culpa totalitaria del problema, que es un asunto justamente heterónomo, porque efectivamente el gobierno actual, empezando por el propio presidente, no pueden tomar una responsabilidad que no les corresponda a ellos, porque ellos no tuvieron nada que ver en esa, digamos, construcción. Los responsables obviamente tienen que tomar responsabilidad, pero el gobierno entero no puede. Entonces, en este caso podemos decir que son decisiones heterónomas que se tomaron porque fueron en base a otras personas. Las personas de la clase media y de la clase baja que hacemos uso de este servicio, que es este servicio público, digamos, estamos, ¿cómo decirlo?, arraigadas a las decisiones de otras personas, que en este caso tomaron la decisión de ignorar los valores básicos, digamos, para la supervivencia humana y pusieron en práctica pues este proyecto que estaba mal hecho desde un inicio. Esto es un asunto heterónomo. Ahora, autonomía. Nosotros aquí en México tenemos una escuela pública que es autónoma. Esa escuela autónoma es la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta universidad es, digamos, más allá, digamos, de un nombre en específico. ¿En qué sentido? Es un órgano educativo, efectivamente, pero es un órgano autónomo. No depende del gobierno como tal. Entonces, como no depende del gobierno como tal, el gobierno no fácilmente puede meterse en, digamos, en asuntos universitarios. ¿Por qué? Los planes de estudios, infraestructura, decisiones en cuanto, digamos, a la forma en cómo se genera la educación en las escuelas, toda esta información no se genera, digamos, en base al gobierno, se genera en base a la propia escuela. Entonces, por ejemplo, la forma en cómo se elige el rector, algunos profesores y autoridades máximas de la casa de estudios son básicamente reconocidos en base digamos, a los estándares que se maneja con la UNAM. Esto es interesante porque entonces, por ejemplo, la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, que es, digamos, es la que rige la mayor parte de las escuelas de aquí de México, depende del gobierno y muchos planes de estudios, muchas formas en cómo se genera la educación, son en base al gobierno, pero el UNAM no, es un órgano, digamos, externo. Entonces, decisiones que normalmente, digamos, podría meter el gobierno de manera normal, en la UNAM no se puede. Y se los voy a poner con un ejemplo muy específico. Cuando han ocurrido eventos, digamos, específicos en la UNAM, pensando a lo mejor en marchas o en ataques, digamos, a rectoría, etcétera, normalmente uno pensaría que propiamente la PGR tendrá que entrar directamente a la UNAM y pues hacer su trabajo, pero no funciona tan así, porque la UNAM tiene lo que conocemos actualmente como la ciudad universitaria. Ciudad universitaria implica que es una ciudad de universitarios. Entonces, los únicos o los primeros que van a poder, digamos, responder a las necesidades es la propia policía metida propiamente en ciudad universitaria. Y, por ejemplo, si ocurre algún desastre de ese tipo, los primeros que ingresan es la policía, digamos, como tal de la ciudad. Ya que se determinó que es un asunto muy grave, entonces ya entra la PGR. Pero solamente es que se determina que, digamos, la universidad no puede hacerse cargo, que se requiere de un órgano externo, que en este caso vendrá siendo la policía de la Ciudad de México. Es un asunto fuerte, porque entonces, por ejemplo, en asuntos, pensamos a lo mejor que esperamos que no suceda, pero imagínense que hubiese un incendio. La UNAM también tiene su propio cuerpo de bomberos, pero de nueva cuenta, sin estar en un apoyo porque a lo mejor se descontrola, ya pueden entrar ahora sí los bomberos, digamos, de la Ciudad de México, pero de nueva cuenta. ¿Hasta qué punto tiene que llegar? Porque como la ciudad se supone que es autónoma, puede hacerse cargo por su cuenta de sus problemas. Entonces, en este punto, para, digamos, enclarecerlo, la autonomía me implica, insisto, tomar responsabilidad tanto buena como mala. Si llega a pasar algo, retomando el ejemplo de UNAM,
la UNAM tiene que hacerse responsable tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, digamos, es como ventajas y desventajas. Tanto de lo bueno como de lo malo te vas a hacer responsable. Y en el caso de la heteronomía, no. En el caso de la heteronomía vas a poder de alguna manera deslindarte de la culpa, porque como la decisión no estuvo como tal en tus manos, tienes ese chance como de, digamos, deslindarte de. Eso va a ser, digamos, hasta cierto punto una ventaja. Ahora bien, esta diapositiva, ustedes seguramente la recordarán del primer parcial, que fue cuando veíamos a Nietzsche. Vamos a retomar a Nietzsche simplemente con un asunto, digamos, con los tipos de personas desde la perspectiva de. ¿En qué sentido? Nietzsche decía que hay dos tipos de personas que se van digamos, a generar en base a su personalidad. Personas de personalidad fuerte y personas de personalidad débil. Ahora bien, las personas de personalidad fuerte van a ser aquellas que van a seguir sus propios deseos y no se van a dejar doblegar por nadie. No van a recibir órdenes y van a tomar sus propias decisiones. Esto me implica, entonces, de manera muy específica, que cuando hablamos de una persona de personalidad, bueno, de una persona, digamos, de personalidad fuerte, vamos a hablar de una persona autónoma. ¿Por qué? Toma sus propias responsabilidades, sus propias decisiones y obviamente se hace cargo de ellas. En cambio, un tipo de personalidad débil se va a generar con personas que van a seguir deseos, digamos, de los demás. No van a seguir sus propias ideas, sino como que van a esperar que los demás elijan y sobre ellos van a actuar. Entonces simplemente se van a limitar a hacer lo que digan las demás personas. Cosa compleja porque entonces hablamos de una mentalidad débil que se puede retomar también como una persona heterónoma, que asimismo me va a llevar a una sumisión que nos va a llevar una relación más adelante de amo y esclavo desde la perspectiva de Hegel y de Sartre. Esta relación la vamos a ver justamente en este parcial y en este tema, pero no en la clase del día de hoy. Pero ténganlo muy en cuenta, porque justamente toda esta, digamos, pandomina con respecto a lo fuerte y a lo débil en cuanto a personalidades, toma de decisiones, etcétera, va a tener mucho que ver con, digamos, esta relación. Ahora bien, cuando se toma una decisión, la que sea, siempre va a haber una lucha constante. Una lucha constante que nos va a definir entonces en que vamos a tener que resolver ciertos conflictos a lo largo de nuestra vida, pero vamos a tener un conflicto, digamos, continuo en nuestras, digamos, personalidades. ¿En qué sentido? Normalmente el ser humano para tomar decisiones hay muchos elementos que se van a considerar para tomar decisiones. Eso vamos a ver el día de hoy. Pero dos de los principales que generalmente son los que más entran en conflicto para la toma de decisiones van a ser la razón o racionalidad del ser humano y las emociones. Van a ser entonces complejas porque van a entrar en conflicto y este conflicto lo que me va a implicar a largo plazo es que vamos a tomar a veces decisiones, digamos, no adecuadas, pero no porque no tengamos la certeza de cómo resolver el problema, sino porque nos dejamos llevar de manera emocional y entonces tenemos a regarla. Entonces habría que definir en este punto qué es la razón y qué son las emociones. Y bueno, esto ya lo habíamos definido, pero vamos a refrescarnos la memoria. Aquí nos dice que la razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre las ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Básicamente lo que me implica aquí es que yo tengo cierta información y en base a esa información voy a tomar decisiones para bien o para mal dependiendo de, digamos, mis necesidades básicas. Esas conclusiones o juicios de las que me habla aquí son básicamente, tengo que decidir qué me funciona, qué no me funciona, qué es buena idea, qué es mala idea, etcétera, dependiendo de mis necesidades o de lo que tenga que resolver. Si se fijan en la imagen que está en pantalla, es un tipo que tiene una lista y está comparando dos marcas de refrescos. Una vale $4, otra vale $7. Y ahí tiene como que decidir como qué le conviene, ¿no? Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, etcétera. Ahora bien, las emociones ya las habíamos, digamos, definido, pero vamos a hacer de nueva cuenta una pequeña retroceso. Aquí nos dice que las emociones son un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros.
O sea, básicamente es yo como individuo cómo voy a reaccionar a ciertas, digamos, estímulos. Si se acuerdan, yo les comenté en algún punto que, por ejemplo, supongamos que estamos en Bavia y de repente un compañerito llega a hacernos la travesura y nos pica las costillas. Obviamente me voy a sorprender en el momento, ¿no? Porque pues estoy en Bavia. Puedo reaccionar a lo mejor con rabia porque no me gusta que me piquen las costillas. O a lo mejor me asusto con miedo porque pues me agarraron como en Bavia y no sabía ni qué estaba pasando. Pero eso dependerá de cada individuo. Ahora bien, para ejemplificar mejor esta parte de las emociones, trajo un pequeño videíto de 3 minutos que es un cuento infantil. Ese videíto se llama El Museo de los Colores. Normalmente se los llevo a clase, pero como no se alcanza a ver luego bien los videos de manera formal, prefiero presentárselos así. Entonces, un momentito. Espérenme. Ah, no es cierto, tenía que quitarlo de la caja. Esperen. Era aquí, era acá y era acá. Aquí está su museo de colores. Entonces, me avisan si no se escucha. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Y verde, calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Pero... ¿y ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? Fin. Ok. Si se fijan, es un cuento infantil muy chiquito, pero me interesa, digamos, pues ahora sí compartir esta clase de historias, porque de alguna manera estas cosas tan simples nos ayudan como a racionalizar un poquito mejor la información que en este caso son las emociones. Si se fijan entonces de manera general, las emociones son de alguna manera partidarias para pues tomar decisiones. Decisiones que a veces, insisto, a veces como que la regamos un poco cuando somos muy viscerales. Entonces, a lo mejor si tenemos un carácter muy fuerte, tenemos a lo mejor a ceder un poco al miedo, porque también, si recuerdan la clase anterior cuando veíamos a Epicuro, yo les dije que el peor enemigo del ser humano desde la perspectiva de Epicuro era el miedo.
porque cuando tenemos miedo tenemos que actuar como de cierta manera. Entonces eso nos implica de alguna manera que, digamos, el miedo nos va a determinar una forma de comportamiento que así mismo nos puede llevar a tomar malas decisiones. Pero no solamente el miedo, también puede ser la rabia o inclusive la tristeza. Hay personas que por despecho, por, digamos, esta tristeza extrema, tienden a tomar decisiones que a veces no son las adecuadas, pero porque se dejan llevar de manera emocional. Y es por eso que decimos que normalmente las emociones y la razón van a estar en conflicto constante, porque a veces por las mismas emociones tendemos a tomar decisiones, digamos, arriesgadas o no adecuadas. Basadas en ello, entonces ahora... Ay, esperen, eso no era. Aquí va. Basadas en ello, entonces les presento dos pequeñas tiras que justamente están, digamos, en conflicto con. La primera, pues básicamente aquí la razón está representada por el cerebro y las emociones por el corazón. En la primera tira tenemos, por favor, para allá, tengo que acabar esto. Y pues este corazón, pues ahora sí como que divagando, pues estoy en huelga, ¿no? No quiero hacer nada. Creo que es como el conflicto que normalmente tenemos nosotros. Cuando tenemos que hacer algo importante, pero como que no lo queremos hacer porque nos da flojera, pues no, como que no quiero. Racionalmente sabemos que tenemos que hacer las cosas, pero pues emocionalmente no los queremos hacer. En la segunda tira tenemos, no hemos conseguido acabar ni una sola cosa hoy. Y en este caso las emociones dicen, vaya, lo dices como si fuera algo malo. O sea, como que a veces esta parte dispersa de las emociones nos lleva a tomar cosas que, insisto, a lo mejor no parecieran tan malas, pero racionalmente sabemos que sí, o viceversa. Pero depende justamente de esta relación de las emociones y la razón. Si nosotros sabemos llevar de la mano esta parte racional con la parte emocional, podemos tomar buenas decisiones. Pero para ello debe de haber un equilibrio. Ahora bien, otra parte que tenemos que retomar un poquito es la toma de decisiones pero a partir de las normas. Eso también ya lo habíamos revisado en tanto en clases pasadas como justamente cuando estábamos en ética. Quedábamos de manera muy específica que las normas eran oraciones de carácter regulatorio que nos señalan lo que está permitido y lo que está prohibido en una comunidad, país y o sociedad determinada. O sea, básicamente iban a ser como ciertas frases que nos iban a determinar cómo nos íbamos a comportar. Estas iban a dividirse en 4 partes: morales, jurídicas, sociales y religiosas, donde las morales dependen de nosotros, las jurídicas dependen de cierto punto de las leyes, la parte social era cómo comportarme en sociedad para no agarrarme de chongo con el vecino todo el tiempo, y la religiosa depende obviamente de la religión que, digamos, ostentemos. En este punto, esto nos va a dar una forma de comportamiento, pero también va a determinar la toma de decisiones. La toma de decisiones entonces se va a afectar por las normas, se va a afectar, insisto, por la posición social pensando en las casas sociales y también por el tipo de gobierno. Estas tres, junto con las emociones y la razón, nos van a dar como pauta una toma de decisión basada, digamos, en nuestro contexto. Ahora bien, a pesar, digamos, de que son como las bases para tomar una decisión, no son las únicas. Hay otros elementos que van a estar, digamos, metidos justamente en la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones va a ser muy importante porque así mismo nos va a llevar a lo que es propiamente la libertad. Entonces, los elementos que nos van a influir también, aparte de los ya mencionados, son la voluntad, la deliberación, el actuar, el carácter, la determinación, el pensamiento y por supuesto la libertad y el libertinaje, aunque estas últimas dos las vamos a ver hasta la siguiente clase. Entonces, vamos a empezar de manera formal. Ya que vimos los elementos anteriores con respecto a la toma de decisiones, ahora vamos a ver, digamos, aspectos más específicos en cuanto a los conceptos. El primero que vamos a revisar va a ser la voluntad, y la voluntad nos va a decir aquí lo siguiente. Es la facultad por la que podemos determinar la propia conducta en virtud de los principios por los que nos regimos. Kant distingue entre la voluntad santa, que solo se logra a través de la razón, nunca por la inclinación, y la voluntad humana, que puede regirse a través de la razón y o la inclinación. En este caso lo que se va a referir es que va a ser aquella actitud que vamos a tomar para tomar decisiones. Si se acuerdan cuando veíamos lo que era el bien y el mal, y justamente veíamos a Kant, Kant hablaba de la voluntad,
hablaba de que se supone que el ser humano de manera natural nace con la voluntad de hacer el bien, es decir, aquella actitud que tomamos para hacer el bien para otras personas, pero no necesariamente están así. En algunas ocasiones también por nuestra propia cuenta decidimos hacer el mal. Entonces, si se fijan en la imagen que está en pantalla, es un personaje que tiene justamente a un ángel y un demonio como por su lado, que es como esta parte moral, y esta parte moral va a decidir si me comporto bien o me comporto mal. Depende de lo que esté buscando, mis propios, digamos, objetivos, etcétera. Ahora bien, aquí también nos dice que la voluntad da rumbo al ser humano porque ayuda a establecer lo que se quiere y estimula a la motivación para hacerlo. En este punto lo que va a pasar es que la voluntad va a ser como, digamos, aparte de que me va a ayudar a decidir cómo me voy a comportar y me va a determinar también si soy una buena o mala persona, también me va a ayudar de alguna manera a conseguir como ciertas cosas. ¿En qué sentido? Si tengo como ciertos objetivos a lograr a corto o largo plazo, yo tengo asimismo entonces que tener cierta voluntad para poder hacerlo. Es decir, si tú no tienes ganas de hacer algo, no lo vas a hacer. Un ejemplo, supongamos. Imagínense que quieren adoptar, no sé, se me ocurre un loro, por ponerte un ejemplo. Ok, quiero adoptar un loro. ¿Qué tengo que hacer para tener un loro? Pues para empezar, obviamente, conseguir el loro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es un loro? Necesita, pues, bueno, pensando a lo mejor en una jaula para poder, pues, por así que tener al loro, tener obviamente su comida, digamos, que consume el loro, los juguetes para lo que significa, digamos, tener un loro, sus trazas de comida y de agua, su espacio para poder estarlo sacando a solear, estar pendiente del loro, llevarlo al veterinario, etcétera. O sea, nos influye de alguna manera en tener como ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas acciones a tomar para poder conseguir el loro. Ahora bien, si yo realmente quiero el loro, voy a hacer todo lo que acabo de mencionar, conseguirlo para poder tener a mi loro mascota. Pero si yo no tengo la voluntad de hacerlo, es decir, las ganas, entonces yo nunca voy a hacer nada. Entonces depende mucho de mi persona, de la voluntad que tenga para hacer o no las cosas. Esto también va a ser importante para la voluntad. Ahora bien, otro asunto importante para la toma de decisiones va a ser la deliberación. Aquí nos va a decir que la deliberación designa la acción de pensar profunda y detenidamente. Se expresa mejor en procesos cognitivos que requieren pasos, procedimientos, instrumentos y razonamientos para solucionar problemas cotidianos. ¿En qué sentido? Si nosotros nos fijamos en cualquier programa, especialmente concursos específicos, siempre va a haber un jurado para decidir quién va a ganar, quién va a perder, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando están deliberando para decidir eso, normalmente van a tener que tomar toda la información que tengan a la mano para tomar una decisión, digamos, adecuada. Entonces, imaginemos que a lo mejor estoy calificando un concurso de baile y a lo mejor estoy con otras 3 personas. Entonces, vamos a tomar en cuenta la coreografía, cómo, digamos, presentaron la coreografía, la técnica, la forma en cómo, digamos, estaban vestidos, inclusive la forma en cómo se comportaban en el escenario. Todo esto nos va a dar de alguna manera pautas para poder tomar una decisión. En este caso, estas pautas que vamos a tomar en cuenta para la decisión se las va a conocer como la deliberación. Ahora bien, la diapositiva también aquí nos dice lo siguiente. Tradicionalmente, desde Sócrates y Heródoto, podríamos cifrar 5 temas principales sobre los que el ser humano ha deliberado a lo largo de la historia, aunque no son los únicos. Estos temas son curiosos porque, de hecho, en la actualidad aún se siguen retomando, y los temas son dinero, la guerra y la paz, la defensa del territorio, la importación y exportación y la legislación. ¿Y cómo funcionan? Bueno, en el caso de la adquisición del dinero lo tenemos en la parte de la economía. En la parte de la guerra y la paz, pues lamentablemente aún en la actualidad hay guerras de por medio, revoluciones, etcétera. Pensemos ahorita la que está viviendo Colombia en la actualidad. O inclusive las guerras que ha provocado Estados Unidos, por ejemplo, con Irak y demás. En la parte de la defensa del territorio tenemos propiamente justo cuando hay guerras por, válgame la redundancia, territorio. Tenemos algunos países que se quieren identificar, ay Dios mío, no puedo, ya, independizar, como por ejemplo ahorita está España, ¿no? Con
¿Era Cataluña? Se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, recuerden que hay un estado ahorita en España que se quiere independizar justamente de España, cosa que no está pasando porque, por ejemplo, el gobierno no quiere permitir que se independicen, entonces, digamos, están en un conflicto político y hasta cierto punto bélico, porque por una parte España no quiere, digamos, abandonar el territorio y ese territorio en específico ya no quiere formar parte de España, entonces como que hay un choque, ¿no? En la parte de la importación y la exportación lo tenemos en la actualidad, por ejemplo, todo lo que México está viviendo, con este asunto del camarón que ya no se puede exportar hacia Estados Unidos. Y finalmente la legislación, pensando propiamente en el tipo de gobierno, cómo se lleva a cabo y los conflictos que haya de por medio, a lo mejor en un asunto de que no se esté de acuerdo cómo se gobierna. Ahora bien, todos estos asuntos nos van a llevar entonces a una deliberación en específico que se va a llevar, insisto, es algo interesante porque uno pensaría que son temas que se quedan en el pasado, pero curiosamente aún se siguen deliberando. Ahora bien, la deliberación va a ser un asunto muy importante para nosotros como seres humanos, porque va a estar muy ligada a la felicidad. ¿En qué sentido? Nosotros como seres humanos, digamos, para llegar a la felicidad tenemos que tener un objetivo de vida, lo que sea. Quiero ser un doctor, quiero ser rico, quiero ser una estrella de cine, no sé. Depende obviamente de cada persona. Pero para llegar a ese objetivo, yo tengo entonces que tomar de alguna manera planes de acción. ¿En qué sentido? Yo tengo que saber qué tengo que hacer para poder llegar al objetivo. Ese plan de acción se va a llevar a través de una deliberación por nuestra cuenta. A ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Que digamos, a lo mejor tengo que conseguir un trabajo, a lo mejor tengo que estudiar en cierta escuela, a lo mejor tengo que adquirir cierta experiencia, pero dependerá de qué objetivo tengo, digamos, a corto o largo plazo, dependiendo de la búsqueda de mi felicidad. Entonces, por eso la deliberación va a ser muy importante y va a estar ligada a la felicidad por esta parte en la toma de decisión. Ahora bien, otro asunto importante para la toma de decisiones va a ser el actuar. El actuar aquí nos va a decir que va a ser comportarse o proceder de una manera determinada y también que va a partir de un entorno social, que básicamente es una posición social, una norma y un tipo de gobierno, y se va a regular por el carácter y las emociones. En ese sentido, a lo que se refiere el actuar es, ya tengo mi objetivo. Ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora sí de manera formal y física para poder generar ese objetivo? Porque no solamente se agarra y voy a decir, pues como que quiero hacer esto. Pues qué padre, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo para hacerlo? ¿Ya lo pensaste? Perfecto. Aquí se aplica esa ideología con los esencialistas que decían que no me sirve de nada pensarlo, tengo que hacerlo. Entonces, ya pensé que quiero hacer, pues ahora lo tengo que hacer. No solamente se va a quedar en como que voy a papalotear a ver si me quedo ni del cielo. Ahora, en el caso del carácter, que también está implicado aquí, el carácter me dice que va a ser un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distinguen de los demás. Esa también va a estar definida por las emociones. En este caso, cuando hablamos del carácter, nos vamos a referir a cierta, digamos, actitud que vamos a tomar basada en ciertos rasgos culturales que se, digamos, derivan de nuestro entorno social, pero asimismo también se van a definir por nuestra moral y por nuestras emociones. Entonces, a lo mejor tengo un carácter fuerte, pero eso me permite tomar decisiones acertadas en situaciones, digamos, críticas. O por el contrario, a lo mejor tengo un carácter débil y ese carácter débil me implica que a veces soy muy dudoso como para tomar decisiones. Un ejemplo. Normalmente cuando tenía tengo una amiguita que por ejemplo tiene un carácter un tanto, vamos a llamarlo complicado. Pero complicado en que, por ejemplo, a ella le gusta postergar mucho las cosas, como que cuando algo no le, digamos, no le agrada, lo posterga mucho tiempo. Ahora bien, eso personalmente a mí desde mi propio carácter no me funciona. Yo soy de creer que entre más rápido hagas las cosas, más fácil te vas a librar de ellas y ya no vas a tener que seguirlas, digamos, como esperando o teniendo que soportar. Ella, por el contrario, como que no.
que más bien espera como que, digamos, postergarlo todo lo posible hasta que no le quede otra más que hacerlo. Y si lo puede evitar toda su vida, mejor. Esos son dos tipos de carácter. En el caso de ella, que lo posterga todo, y en mi caso, que trato de hacerlo lo más rápido, no por, digamos, valentía, sino porque quiero, digamos, librarme del problema rápido. Entonces, en este punto, se va a definir justamente en el tipo de personalidad. Esto va a ser también bastante importante la toma de decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, pensando en esos dos caracteres que les acabo de describir, en mi caso a veces tomo decisiones rápidas, pero basadas en justo esta ideología de que yo quiero ya librarme del problema. A veces no es tan adecuado porque también tiene sus, digamos, su parte negativa. Pero de la misma manera tenemos esta otra donde empezamos a postergar cosas, pero a la larga es una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer y pues en algún punto ya se va a estrellar, ¿no? Entonces, en este punto, pues habría, digamos, que checar qué nos, digamos, ayuda más. Ahora, la siguiente parte que tenemos que revisar es la determinación. La determinación aquí nos va a decir que es la osadía o valor de hacer, decidir y actuar en consecuencia de lo que se desea. En este caso, la determinación lo que me va a implicar es básicamente, ya tomé una decisión, ya sé cómo hacerlo, ya pensé cómo hacerlo y ya tengo, digamos, esta personalidad, digamos, definida. Bien, ahora voy a tener que tener una determinación para hacer mi propósito o mi objetivo. ¿Por qué? La determinación va a estar también de alguna manera ligada a lo que es el valor. El valor nos va a dar esa, digamos, fuerza, vamos a llamarla interna, para poder hacer ciertas acciones. Entonces, imaginemos que a lo mejor mi objetivo es, no sé, se me ocurre, a lo mejor estamos en la escuela y a lo mejor, no sé, yo sueño con ser el jefe del grupo, por ponerte un ejemplo. Pero para eso tengo obviamente que hablar, digamos, en clase, para proponerme que soy para ser jefe de grupo, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pues bueno, para lograr eso, obviamente necesito levantarme y hablar y levantar la mano. ¿Saben qué? Yo quiero ser jefe de grupo, ¿no? Ok. A veces esa actitud es complicada para ciertas personas dependiendo de la personalidad, porque si es una personalidad como tímida, a veces es complicado simplemente el hecho de relacionarte. Entonces, en este punto la determinación va a ser importante porque dependiendo de qué tanta fuerza de voluntad tengas por tu cuenta, va a ser que, digamos, el rumbo de las acciones que vas a tomar. En la imagen que está abajo de esta determinación, habla justamente de la congruencia. Y aquí me dice tres pasos muy específicos. Pensar, decir y actuar. Ya pensé qué quiero hacer, ya dije qué es lo que quiero hacer y finalmente lo estoy haciendo. Esto, de alguna manera, esta última parte del decir y actuar, es la determinación, porque no solamente se va a quedar en que ya lo dije, sino que efectivamente estoy tomando responsabilidad de mis palabras y estoy haciendo la acción. Entonces, en este caso, este personaje está pensando como que debería de comer más verduras y luego toma la decisión de que, bueno, sí voy a comer más verduras y finalmente pues ya está haciendo la acción, ¿no? Voy a comer más verduras. Asimismo, cualquier decisión que tomes, a lo mejor, no sé, voy a poner más atención a clase, a lo mejor voy a pasar mis extraordinarios, no sé. Depende de cada persona, el objetivo que tenga es como, digamos, va a tomar esa determinación. Ahora bien, la siguiente palabra que tenemos aquí es pensamiento. El pensamiento aquí nos dice que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. O sea, básicamente, cualquier información que me llegue de cualquier cosa, yo de alguna manera me voy a hacer una imagen mental. Esa imagen mental me va a ayudar de alguna manera a pensar cómo voy a solucionar mis problemas o ciertas, digamos, situaciones que se generen, y entonces voy a poder tomar decisiones porque ya tengo cierta información en mi cabecita. Eso va a ser el pensamiento. Y finalmente, de manera específica, para poder tomar decisiones, se va a deber a las condiciones sociales e históricas. Esto es importante en la medida de que el contexto social e histórico o temporal va a ser importante para también la ideología. Aquí la diapositiva nos dice lo siguiente. Kant concibe la historia como el desarrollo continuo y progresivo de las mejores prácticas del género humano, y se plantea hasta qué punto, bajo qué condiciones y cómo en la historia se puede hacer realidad la evolución de la comunidad humana hacia el bien supremo. También incita la práctica de la razón en la organización de la sociedad para conducir a la máxima libertad posible, incluyendo la libertad de acción. En este punto,
Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Kant también nos va a decir que va a ser muy importante que el ser humano esté en sociedad, porque él va a decir que de alguna manera una persona no va a poder desarrollar todo su potencial para hacer el bien o para generar, digamos, eventos importantes o situaciones importantes, a menos que esté en sociedad, porque la sociedad va a implicar de alguna manera que me va a exigir hasta cierto punto que yo sea un ser humano útil para mi sociedad. Ahora bien, esta utilidad que vamos a tener en sociedad va a ser determinada también por el lugar donde provengo y, digamos, mis intereses. Ahora bien, basadas en ello, entonces tengo un contexto histórico, tengo un lugar de origen, entonces soy parte de una sociedad y la sociedad me va a implicar entonces que dependiendo del tiempo donde se esté viviendo, el lugar donde se esté delegando la sociedad y el tipo de pensamiento que se genera en la sociedad, a mí como individuo me va a de alguna manera a pedir que genere información o genere de alguna manera, un segundo, o genere de alguna manera, ¿cómo decirlo? No solo información, también genera como ciertas ideas, productos, cosas, digamos, útiles para la sociedad, el contexto histórico y el tiempo donde esté viviendo. Y esto va a ser de suma importancia porque entonces nos va a determinar hasta cierto punto qué tan útiles o qué tan, digamos, importantes somos como individuos para la sociedad donde, digamos, yo esté, digamos, residiendo. Esto entonces también nos va a decir que la sociedad a sí mismo va a tener, digamos, una responsabilidad y esa es la siguiente. La sociedad nos va a obligar a que seamos útiles para la sociedad. Eso es algo inevitable, porque siempre nos los va a exigir. Pero asimismo la sociedad va a tener un compromiso que, digamos, cumplir hacia nosotros. Y eso es que debe ser el medio donde encuentre su libertad para un individuo. Es decir, tú como sociedad me obligas o me exiges que sea un ser útil para la sociedad. Perfecto. Pues entonces tú tienes que, digamos, garantizarme una libertad de actuar para que entonces yo pueda ser útil para la sociedad. Esto entonces es importante porque en este punto nos va a garantizar que va a ser un asunto recíproco. Tú me exiges, pero me estás dando algo. Y asimismo, yo te exijo, pero también te estoy dando algo. Entonces es como un asunto, digamos, equivalencias. Ahora bien, para poder explicar esta parte, vamos a tomar dos ejemplos muy específicos. El primero, en cuanto a, digamos, el uso de la información. Ustedes saben que, por ejemplo, en el pasado, inclusive todavía en la actualidad a cierto punto, hay un tabú con respecto a la palabra sexualidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, uno piensa, válgame, en obscenidades, pero, digamos, no lo concientiza que a lo mejor no necesariamente estamos hablando propiamente del acto. Ahora bien, la palabra sexualidad, insisto, es una palabra muy fuerte y propiamente el proceso reproductivo, la parte hormonal, la parte fisiológica, etcétera, es algo complejo porque a veces la misma sociedad ha, digamos, ha satanizado la propia palabra y entonces es un asunto, digamos, complejo para poder hablar de ella. Ahora bien, hace un par de años, por ejemplo, digamos, abordando el tema, recuerdo que mamá me comentaba que cuando, por ejemplo, ese tema de la menstruación, que es un asunto pues, tan común, era un tabú, digamos, hablar de ello. Entonces, por ejemplo, me comentaba que la primera vez que pues le pasó su primera menstruación, de alguna manera se asusta porque pues digo, ¿qué está pasando? ¿No? Que está, pues estoy sangrando, no sé qué está sucediendo, pues no saben nada. La abuela le está medio, como que le comenta como a grandes rasgos qué rayos estaba pasando, pero le obliga de alguna manera a esconderse, ¿no? Porque como que es algo que no pueden saber los demás. Entonces lo ven como un tabú, como algo malo. ¿Qué pasa? Pues entonces de alguna manera es un tipo de pensamiento que se genera en ese contexto de esa época, que estamos hablando como de 1970 y algo. Vamos a avanzar en los 70. Ahora bien, eso fue en los 70, estamos hablando de hace unos, un segundo, 80, 90, 2000, 50 años, más o menos. Ahora bien,
Ahora resulta que con el paso del tiempo, obviamente las, digamos, generaciones son un tanto más libres. Al ser más, bueno, libres no, más bien como más abiertas de mente. Entonces, cuando, por ejemplo, en su momento, cuando mamá habla como de esas situaciones de la menstruación y demás, cuando me pasa a mí este evento, pues natural, porque pues no es como que sea otra cosa, eh, no me asustó tanto. ¿Por qué? Porque ya tenía como el conocimiento previo, entonces por lo menos yo sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces ya era como la confianza de acercarse, saber qué estaba pasando y demás. Es un contexto de solamente de 50 años y sin embargo cambió bastante. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si hablamos de esos temas, por ejemplo, en el oscurantismo, pensando en 1500? En 1500 este asunto, pues te hubieran satanizado, eres como la peor persona del mundo. Es más, nos hubieran tachado como hiparquía, que era la perra de la historia. ¿Por qué? Porque cómo te atreves a hablar de esos temas. Estamos hablando entonces que la misma sociedad implicaba satanizar ciertos temas de por medio. Eso solamente hablando de un tema, en este caso, que es algo muy simple, que es la menstruación. Ahora, pensando en el conocimiento, ya llevándolo de la mano a lo que nos dice Kant, que es que yo tengo que ser un ser útil para la sociedad, entonces pensemos, por ejemplo, en lo que hizo justamente Kant, en lo que hizo Hegel en su momento, o hasta Marx. Son personas que van a criticar a la sociedad porque obviamente van a ver, digamos, un asunto complejo en cuanto a hay una discriminación como tal, hay una corrupción como tal, hay un mal sistema en cuanto a la forma, la parte política del gobierno, etcétera. Entonces van a hacer una crítica muy fuerte a la sociedad. Pero es aún esa crítica que se hace a la sociedad implica un avance en la parte académica, en la parte ideológica y hasta cierto punto en la parte política, porque entonces se van a redactar documentos importantes para la humanidad. De la mano de Kant tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. En este punto entonces tenemos que incluso en esta parte donde el mismo contexto me va a, de alguna manera, a limitar, porque va a haber varios temas tabús, igual a mí me va a incitar a poder hacer ciertos avances, ya sea porque estoy criticando a la sociedad o porque estoy haciendo una innovación con respecto a mi contexto y estoy ayudando, ya sea a mi comunidad o en general al mundo. Pero eso va a ser determinado justo por cada individuo y la, digamos, esta conexión que vamos a tener con la sociedad. Ahora bien, es entonces cuando aquí podemos decir de manera formal que el hombre es producto de la historia. ¿Por qué? Porque depende de los avances, digamos, que se hayan llevado a cabo con el tiempo, va a ser la forma de yo como individuo voy a, digamos, ¿cómo decirlo? Voy a poder avanzar y voy a poder aprender. Que sí, han habido muchos eventos históricos que nos han hecho de alguna manera tener que cambiar cierta mentalidad, cierta información y generar conocimiento. Y que sí, a lo mejor lamentablemente la historia está llena de guerras, llena de, digamos, sufrimiento, pero también nos ha ayudado de alguna manera a aprender qué debemos y qué no debemos hacer en base a nuestros antepasados. Por eso podemos decir de manera formal esto. El hombre es producto de la historia. Ahora bien, ¿hasta aquí tienen dudas al respecto con la información que hemos visto? No, maestra. Está bien. Ok. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque bajita la mano les di muchísima información, aunque no pareciera, porque son muchos conceptos, pero son importantes, porque ya arrancando ya propiamente con las teorías de libertad, es un poquito complejo porque especialmente Hegel es pesado para entender esta parte de la libertad. Entonces lo voy a dejar hasta aquí, para que aparte tengan tiempo como de, digamos, digerir la información. Los veo el día de mañana para la clase que nos corresponde. Porfa, no me vayan a faltar. El jueves que viene probablemente no tengamos clase, pero yo les aviso el día de mañana, a más tardar en la noche, si tenemos clase el jueves o no. Depende mucho de lo que me diga Citlali, porque me parece que tenemos junta de academia el jueves. Yo les aviso de todos modos. Entonces, creo que sería todo así. Ok, bueno, sin más, los veo el día de mañana. Descansen, aprovechen que salimos temprano para ir a desayunar. Tienen tiempo para su siguiente clase.
y los veo el día de mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos.